Mi madrastra me echó de casa el mismo día que enterramos a mi padre. Las flores del funeral aún no se habían marchitado y el dolor era tan agudo que apenas podía respirar. Todo pasó demasiado rápido. Mi padre, Javier, un hombre fuerte y vital que siempre había sido mi roca, falleció hace una semana por una neumonía que se complicó de forma inesperada. Estuvo enfermo apenas un mes en el que vivimos entre hospitales y la frágil esperanza de que los antibióticos surtieran efecto. La funeral fue el lunes. Un día nublado y gris que se avenía perfectamente con el vacío que sentía por dentro. El martes por la mañana, cuando el agotamiento y el duelo por fin me habían vencido y conseguí dormir un poco, mi madrastra, Silvia, entró en mi habitación sin llamar. Yo solo tenía 18 años, los había cumplido hacía 3 meses en una fría habitación de hospital, con mi padre débil pero sonriente, cantándome el cumpleaños feliz por teléfono. «Empaca tus cosas», dijo con una voz fría, plana, como si estuviera pidiendo la hora o comentando el mal tiempo. «¿Empacar? ¿Por qué? ¿Nos mudamos?», pregunté, confundido, mi mente nublada por el sueño y el dolor. Pensé, en un acto de ingenuidad, que quizás la casa tenía una hipoteca que ella no podía pagar sola. «No. Tú te mudas. Ya eres un adulto. Tienes que irte antes del domingo». Me quedé helado. El mundo, que ya se tambaleaba, pareció detenerse por completo. No lo podía creer. «Esta es mi casa», dije, tratando de mantener la calma, de apelar a una razón que yo creía que aún existía. «Papá no hubiera querido esto. Esto es todo lo que me queda de él. Tu padre ya no está», espetó ella, cruzando los brazos con firmeza, creando una barrera física infranqueable. «Y yo digo que te vayas. La casa es mía ahora, o lo será en cuanto se resuelvan los papeles. Eres un adulto, así que fuera». Intenté razonar con ella, la desesperación empezaba a trepar por mi garganta como una enredadera venenosa. «Silvia, no tengo a dónde ir. Acabo de terminar el instituto. Iba a buscar trabajo, a apuntarme a la universidad. Papá y yo hablamos de ello. No tengo ahorros. Nada». Ella se encogió de hombros, un gesto de una indiferencia brutal. «Eso es tu problema, no el mío. Si no te has ido para el domingo, meteré tus cosas en bolsas de basura y las dejaré en la calle». Le pregunté por qué lo hacía, si era porque nunca le había caído bien, si durante todos estos años de coexistencia tensa bajo el mismo techo, su resentimiento había ido creciendo en la sombra. Ella sonrió, una sonrisa torcida y amarga que no llegaba a sus ojos. «Quizás. O quizás solo quiero mi espacio sin un adolescente lloriqueando por todas partes. Tu padre te consintió demasiado. Es hora de que aprendas cómo es el mundo real. La vida no es justa». Luego, se inclinó hacia mí y su voz bajó a un susurro desagradable, cargado de una amenaza velada que me heló la sangre. «Y si pones problemas, te haré la vida imposible. No tienes idea de lo peor que puedo llegar a ser. Créeme, no quieres descubrirlo». Me estremecí. Esa mirada, gélida y llena de algo que no podía definir, la había visto antes, en los raros e incómodos momentos en que mi padre no estaba en casa. Si dejaba un plato en el fregadero o una toalla fuera de su sitio, a veces se agarraba el antebrazo y se clavaba las uñas hasta hacerse marcas rojas, sin dejar de mirarme fijamente, como si quisiera grabar su disgusto en mi memoria. La casa era de mi padre, la heredó de mis abuelos. Mis recuerdos más queridos estaban empapelados en estas paredes. Mi madre murió cuando yo era un bebé, así que mis únicos recuerdos eran con él, y luego con él y Silvia, que llegó cuando yo tenía 7 años. Nunca fuimos una familia. Ella siempre fue una presencia distante, una sombra que se movía por la casa, refugiándose la mayor parte del tiempo en su propio dormitorio. Si yo estaba en el salón viendo la televisión, ella entraba, suspiraba profundamente con exasperación y se marchaba, o me encomendaba tareas que ya estaban hechas. Mi padre a veces la reprendía suavemente: «Déjalo, Silvia, es un niño». Pero ahora mi padre no estaba.
El domingo llegó con la lentitud de un funeral. No empaqué. Era como si al hacerlo, al doblar mis camisas y guardar mis libros, estuviera admitiendo que aquella pesadilla era real, que mi padre no volvería a cruzar esa puerta y que mi vida, tal como la conocía, había terminado. La inacción era mi último y patético acto de rebeldía. Silvia, sin embargo, no era de las que aceptaban rebeliones. Entró en mi habitación como un huracán de furia contenida, con 2 bolsas de basura grandes y negras que agitaban en sus manos como estandartes de mi derrota. Sin mediar palabra, empezó a vaciar mis cajones, arrojando toda mi ropa, mis libros de texto, las fotos de mi padre y yo en la playa, en Navidad, en mi primera comunión, todo revuelto y sin el más mínimo cuidado. «Por favor, Silvia», supliqué, mi voz quebrada por la angustia. Dame una semana más. Solo una semana. Encontraré algo, lo prometo». Se volvió hacia mí, con el rostro enrojecido por una rabia que parecía consumirla por dentro. «Ya has tenido todo el tiempo del mundo. ¿Crees que quiero verte por aquí, con tu cara de pena, recordándome todo constantemente? Eres un hombre hecho y derecho. Compórtate como uno y afronta las consecuencias». Me lanzó una de las bolsas, que aterrizó pesadamente a mis pies. Dentro alcancé a ver mi laptop y algo de ropa arrugada. Mientras me encerraba en el baño para cambiarme, con las lágrimas resbalando silenciosamente por mis mejillas, ella arrastró la otra bolsa hasta la puerta principal. Cuando salí, ya vestido con unos vaqueros y una sudadera, me señaló la calle con un dedo acusador. «Fuera. Ahora. No quiero verte bajo este techo ni un minuto más». «¿Y las cosas de papá?», pregunté, sintiendo un nudo de dolor y rabia en la garganta. «¿Su taller en el trastero? ¿Sus herramientas? ¿Sus libros? Nada de eso es asunto tuyo», respondió con frialdad. «Ahora es todo mío. Todo». Me quedé paralizado, mirando el pasillo que llevaba al trastero, imaginando la sierra de calar que él me enseñó a usar, los botes de pintura medio vacíos de nuestros proyectos. Entonces, ella me agarró del brazo con fuerza, clavándome las uñas en la piel a través de la tela. Instintivamente, me aparté con un tirón, sin empujarla. Ella retrocedió, tropezó con el felpudo y, de repente, empezó a gritar descontroladamente. «Me ha golpeado. Está intentando pegarme. ¡Ayuda!». Corrió hacia el teléfono fijo en la cocina. «Llamaré a la policía. Les diré que me has agredido. Verás cómo te sacan de aquí a rastras». El corazón me latía con tanta fuerza que creía que iba a salírseme del pecho. Su mirada estaba completamente desquiciada, salvaje. No lo dudé más. Agarré la segunda bolsa del porche, pesada y desordenada, y salí a la calle. La puña se cerró de golpe detrás de mí, y el sonido metálico y definitivo del cerrojo al accionarse resonó en mis oídos como un disparo. Esa primera noche la pasé en una estación de autobuses, acurrucado en un banco de plástico duro y frío. El sonido de los autobuses llegando y partiendo se mezclaba con mis sollozos ahogados. Tenía 50 euros en la cartera y mi teléfono móvil, cuya batería se agotaba tan rápido como mi esperanza. Intenté llamar a mi amigo Leo, pero no contestó. Al día siguiente, con el cuerpo entumecido y el alma hecha añicos, regresé a la casa como un perro apaleado. Desde la acera de enfrente, vi a Silvia a través de la ventana. Nuestras miradas se encontraron por un segundo, y entonces, con un gesto brusco, corrió las cortinas de un tirón. No abrió, ni ese día ni al siguiente. Así comenzó mi descenso a los infiernos en las calles de Valencia. El albergue que encontré era un lugar ruidoso y superpado, impregnado del olor a desinfectante barato y desesperanza. La primera noche, alguien me robó los zapatos nuevos que mi padre me había regalado para mi graduación. Aprendí los horarios de los comedores sociales, haciendo colas interminables por un plato de lentejas y un trozo de pan. Mis 50 euros se esfumaron en comida barata de supermercado y una funda para el móvil. Intenté pedir dinero en la calle, cerca de la plaza del ayuntamiento,
sintiendo como la mirada de la gente, una mezcla de lástima, indiferencia y a veces abierto disgusto, traspasaba los últimos jirones de mi dignidad. Un día, una lluvia torrencial me pilló desprevenido antes de llegar al albergue. La bolsa de plástico se empapó, y con ella, algunas de las preciadas fotos de mi padre que Silvia había arrojado con desdén. La tinta se corrió, borrando para siempre sus rasgos en algunas de ellas. Fue como perderlo por segunda vez, un dolor físico que me dobló sobre mí mismo en medio del aguacero. Un mes después de estar en la calle, impulsado por una nostalgia enfermiza, volví a la casa, solo para verla desde la acera de enfrente, como un fantasma en mi propio pasado. De pronto, un coche que reconocí, un Seat gris que Silvia se había comprado después de vender el viejo de mi padre, se detuvo frente a la casa. Ella bajó, cargada con bolsas de boutiques de moda. Al verme, su expresión de satisfacción se transformó en una máscara de odio. Dejó las bolsas en el césped y se acercó a mí con pasos rápidos y airados. «¿Qué haces aquí? Esta ya no es tu casa», gritó, señalándome con el dedo. «Lárgate. ¿Me estás acosando?». Intenté explicarme, pero ella no me dejó hablar. De repente, empezó a llorar de forma histriónica, forzada, levantando la voz para que los vecinos la oyeran. «Mi marido acaba de morir y su hijo horrible no me deja en paz. Me está amenazando», gritó, mirando a su alrededor en busca de audiencia. Un vecino salió a su balcón y nos miró con recelo. Yo, sucio y desaliñado, era el villano perfecto para la obra que ella estaba representando. No dije nada más. Me di la vuelta y me fui, con su voz gritona y sus falsos sollozos persiguiéndome calle abajo. Era inútil. Ella era la viuda afligida, la señora respetable, y yo solo era un chico problemático, harapiento y probablemente drogado. Intenté buscar trabajo, desesperado por salir del pozo. Fui a supermercados, hamburgueserías, tiendas de ropa. Pero sin una dirección fija, sin documentos, mi DNI, mi cartilla de la Seguridad Social, mi título de la ESO, todo estaba en esa casa, y con mi aspecto demacrado y ropa sucia, las puertas se cerraban una tras otra. Veía cómo la expresión de los encargados cambiaba de neutral a desconfianza en el momento en que mencionaba el albergue como mi dirección. Un hombre mayor en el albergue, un tipo amargado pero con un destello de compasión, me habló de los trabajos de peón en un polígono industrial. Me presenté un par de madrugadas, temblando de frío junto a otros hombres con miradas cansadas. Me eligieron un par de veces para descargar camiones de mercancía pesada. El trabajo era agotador, brutal para mi cuerpo no acostumbrado, pero el dinero en efectivo al final del día me permitió comprar jabón, calcetines secos y un cepillo de dientes nuevo. Pero no era constante. Algunos días nadie era elegido, y si parecías demasiado débil o desaliñado, te ignoraban por completo. El invierno llegó a Valencia con su frío húmedo que calaba los huesos. El albergue, siempre lleno, se convirtió en un bien escaso. Una noche, no conseguí cama y pasé 3 terribles días tiritando en una obra abandonada cerca del río, con fiebre y una tos seca que parecía querer romperme las costillas. Estaba tan débil que, en un momento de lucidez aterradora, pensé que iba a morir allí, solo y olvidado. Un equipo de Outreach, trabajadores sociales que recorrían las calles, me encontró por casualidad. Me dieron una manta limpia y una taza de sopa caliente que supo a gloria. Me llevaron a un centro de salud de caridad. Allí, una enfermera con ojos cansados pero amables me dio antibióticos. Fue en ese centro donde, al intentar acceder a un programa de ayuda más largo, me dijeron con firmeza que necesitaba mi DNI. Me aconsejaron que intentara recuperar mis documentos de mi última dirección conocida. Con un nudo de terror y resignación en el estómago, regresé a la casa. Para mi absoluta sorpresa, el jardín, que mi padre siempre mantuvo impecable, estaba descuidado y lleno de malas hierbas. Un cartel de "Se vende" de una inmobiliaria sobresalía en el césped, clavado como una lápida sobre mi pasado. Mi corazón se hundió. Llamé a la puerta,
temiendo con cada fibra de mi ser que fuera Silvia quien abriera. En su lugar, lo hizo un hombre joven con un bebé en brazos. ¿Silvia? No, ella se mudó hace unas semanas. Nosotros acabamos de comprar la casa. Le expliqué, con voz temblorosa, lo de mis documentos, mi nombre. Él, con amabilidad, me dijo que no creía que hubiera quedado nada, que la casa estaba vacía cuando la recibieron. Me permitió revisar el buzón, pero estaba vacío, solo había un folleto de una pizzería. Me preguntó si estaba bien. Debía de ser evidente que no lo estaba. Solo agradecí su gesto y me fui, con la certeza de que todo, absolutamente todo, se había perdido. Más tarde, un vecino con el que coincidí en un comedor social me contó, reconociéndome, que Silvia había tenido una crisis nerviosa bestial antes de irse. Había organizado una venta de garaje masiva vendiendo todos los muebles, las herramientas de mi padre, todo. Contó que la vieron una noche tirando cosas por la ventana al jardín, gritando blasfemias a la nada, y que un día amaneció destrozando los rosales que mi padre plantó en memoria de mi madre, haqueándolos con un cuchillo de cocina, llorando y murmurando incoherencias. Una semana después, desapareció. Había intentado borrar no solo mi presencia, sino la huella entera de mi padre de ese lugar. La desesperación se instaló en mí como un huésped permanente. Sin documentos, estaba atrapado en un círculo vicioso e inescapable. Necesitaba un DNI para obtener ayuda, pero necesitaba una dirección y ayuda para obtener el DNI. Perdí aún más peso, mi ropa se convirtió en harapos sucios y el simple acto de mantenerme limpio se convirtió en una batalla diaria y casi siempre perdida. La gente en la biblioteca, donde a veces iba a calentarme, empezaba a mirarme con incomodidad, y a veces el seguridad me pedía amablemente que me fuera si me quedaba dormido sobre una mesa. Empecé a ser invisible, o peor, un estorbo. Un mueble más del paisaje urbano. Casi un año después de aquel día en que todo se vino abajo, estaba sentado en la entrada del metro de Colón, con un vaso de papel vacío y grasiento entre las manos, evitando las miradas de la gente que salía rauda de compras. Ya no era David. Era solo otro rostro anónimo y sucio de la miseria, un espectro de la ciudad. Mi pelo estaba largo y enmarañado, mi barba desaliñada, y sabía que olía mal. Ya ni siquiera me importaba. ¿David? ¿Eres tú, David? Alcé la vista, lentamente, sin esperar nada. Era la señorita Elena, mi profesora de literatura de bachillerato. La reconocí al instante por sus ojos amables y vivaces, ahora abiertos de par en par, llenos de una conmoción y una pena profundas. Llevaba un traje chaqueta limpio y elegante. Sin dudarlo, sin importarle la suciedad del suelo, se arrodilló en la sucia acera frente a mí, a mi altura. «Dios mío, David, ¿qué te ha pasado?», preguntó, su voz un susurro cargado de emoción. No pude hablar. Las palabras se habían atascado en mi garganta, sepultadas bajo capas de vergüenza, dolor y supervivencia. Solo pude mirarla, sintiendo como el rubor me quemaba las mejillas. Ella no insistió. Se levantó, con determinación, y dijo, «Ven conmigo, por favor. Déjame que te compre algo de comer». No sé por qué la seguí. Quizás porque era la primera persona en casi un año que me miraba a los ojos, que me veía como a David, no como a un desecho. Me llevó a una cafetería tranquila y acogedora, lejos del bullicio. Me compró un desayuno completo, huevos revueltos, bacon crujiente, tostadas con mantequilla y mermelada, un zumo de naranja natural y un café con leche grande. Comí con una voracidad animal, casi sin masticar, hasta que me sentí físicamente enfermo. Pero sabía a vida. Mientras comía, ella no me bombardeó a preguntas. Solo esperó, observándome con una mezcla de ternura y creciente indignación. Cuando terminé, con las manos aún temblorosas alrededor de la taza de café, empezó a preguntar con suavidad. Y entonces, se rompió el dique. Le conté todo. La muerte de mi padre. Silvia. Las bolsas de basura. La acusación falsa. El albergue. El frío. El robo.
La lluvia que arruinó las fotos. La venta de la casa. Su mirada se tornó de un horror silencioso a una ira fría y contenida mientras mi historia se desarrollaba. Esto no puede estar pasando, David. Lo que ha hecho esa mujer es monstruoso. Es maldad pura. La señorita Elena se convirtió en mi salvadora, en el ángel que apareció en mi infierno personal. Esa misma tarde, me llevó a una tienda de ropa barata y me compró unas prendas nuevas, unos vaqueros, varias camisetas, calcetines, ropa interior, unos zapatos deportivos resistentes y una chaqueta abrigada de invierno. Me obligó a ir al baño del establecimiento y a cambiarme por completo. Al verme en el espejo, con mi nuevo aspecto pero con los mismos ojos vacíos y asustados, casi no reconocía el reflejo que me devolvía la mirada. Luego, me llevó a un centro comunitario que conocía, donde había duchas limpias para personas en situación vulnerable. Esperó fuera más de una hora, con paciencia infinita, mientras yo me quitaba capas de suciedad y desesperación bajo el agua caliente. Fue la ducha más reconfortante y simbólica de mi vida. Sentirme limpio por fuera era una sensación extraña, casi olvidada. Esa noche, pagó una habitación para mí en un hostal modesto pero limpio, cerca del centro. Me dijo que no me preocupara por el dinero, que era solo por unos días, hasta que pudiéramos elaborar un plan. Antes de irse, me dio su número de teléfono en un trozo de papel y me hizo prometerle que la llamaría si necesitaba cualquier cosa, o simplemente si quería hablar. Quedarme solo en esa habitación, con una cama de verdad y una puerta que podía cerrar con llave, fue una experiencia abrumadora. El silencio era extraño después de meses de ruido callejero. No sabía qué sentir. Alivio, sí, pero también una profunda e insidiosa sensación de culpa y temor. La señorita Elena no se detuvo ahí. También contactó a un abogado amigo suyo, solo para pedir consejo. La noticia no fue alentadora. Sin el testamento de mi padre, era casi imposible reclamar nada, especialmente con la casa ya vendida a terceros de buena fe. El abogado explicó que si la casa estaba a nombre de los dos con derecho de supervivencia, o si mi padre hizo un testamento dejándoselo todo a ella, no había nada que hacer. Demostrar lo contrario sería costoso, largo y con pocas garantías. Dijo que las acciones de Silvia eran moralmente repugnantes, pero probablemente legales en su aspecto patrimonial. La señorita Elena apretó los puños con frustración, pero aceptó la realidad. Nos centraremos en tu futuro, David. En lo que puedes construir, no en lo que ella destruyó. Y, por un breve y frágil momento, empecé a creer que era posible. Usando la dirección de la señorita Elena como residencia temporal, iniciamos el tortuoso proceso de solicitar una copia de mi partida de nacimiento. Ella pagó todas las tasas. Me encontró una habitación amueblada en casa de una señora mayor, la señora Rosario, una viuda dulce y un poco sorda que necesitaba ayuda con el jardín y algunas tareas de la casa a cambio de un alquiler simbólico. La señorita Elena se ofreció a pagar la diferencia hasta que yo pudiera mantenerme. Me inscribió en un curso básico de informática y ofimática en el Centro Municipal de Formación de Adultos. Era duro. Mi capacidad de concentración estaba hecha trizas. A veces me sentaba frente al ordenador y me quedaba mirando la pantalla en blanco, incapaz de procesar la información, con la mente vagando por los callejones oscuros y los bancos fríos. Pero iba. Todos los días. Era un hábito, una estructura, algo a lo que aferrarme. Hasta que Silvia volvió a cruzar nuestro camino, como un espectro maligno que se negaba a descansar. Estaba en el aula de informática cuando mi teléfono, un modelo básico que la señorita Elena me había conseguido, vibró con un número desconocido. Casi no contesto, pero pensé que podría ser algo del curso o de la señora Rosario. Al contestar, una voz que había intentado borrar de mi memoria atravesó la línea como un cuchillo. ¿Crees que eres muy listo, David? ¿Buscando a esa maestra me tomen todo para que difunda mentiras sobre mí? Escupió Silvia, su voz cargada de un veneno puro. Sé dónde estás. Sé lo de esa mujer entrometida. ¿Crees que puede protegerte?
Solo quiero vivir mi vida, logré articular, con la voz temblorosa, notando cómo el sudor frío empapaba mi espalda. Tú no mereces una vida. Chilló, y el odio en su tono era tangible. Después de lo que hiciste. ¿Qué hice, Silvia? Pregunté, exhausto, sintiendo que el pánico empezaba a apretarme el pecho. Dime, ¿qué hice? Existir. Rugió al otro lado del auricular. Siempre estuviste ahí, en mi casa, con mi marido. Él te quería más que a mí. Siempre fuiste su prioridad. Y tu culpa fue el estrés que le provocaste. Tú lo mataste, David. Tú. Colgó. Me quedé temblando de pies a cabeza, apoyado contra la pared fría del pasillo. El mundo giraba a mi alrededor. Se lo conté todo a la señorita Elena en cuanto pude. Ella, pálida de furia, denunció inmediatamente la llamada a la policía. Pocos días después, un hecho vandálico confirmó nuestros peores temores. Alguien pinchó las 4 ruedas de su coche, que estaba aparcado frente a su casa. No había testigos, no había pruebas que lo ligaran a Silvia, pero en nuestro interior no albergábamos ninguna duda. La señorita Elena tuvo que pagar una factura considerable para reemplazarlas. La vi preocupada, incluso asustada, pero su determinación solo pareció fortalecerse. No va a conseguirlo, David. No va a asustarnos, dijo con firmeza, aunque yo podía ver la sombra del miedo en sus ojos. Luego, vino el ataque más directo. Iba caminando desde la casa de la señora Rosario hacia la parada del autobús para ir a clase. Era una mañana tranquila. De repente, un coche oscuro, un sedán que se parecía sospechosamente al que Silvia conducía, se salió de la calzada en una curva y se dirigió directamente hacia mí, subiendo el bordillo. Tuve que tirarme de lado con un grito ahogado, raspándome las palmas de las manos y las rodillas contra el áspero asfalto. El coche no se detuvo, aceleró y desapareció calle abajo. No pude ver la matrícula ni al conductor con claridad, pero el puro terror instintivo me gritaba que era ella. El miedo se apoderó de mí por completo, un miedo visceral y paralizante. Mi frágil paz, mi incipiente sensación de seguridad, se evaporó en un instante. La señorita Elena, alarmadísima, instaló cámaras de seguridad en la fachada de su casa y, durante un tiempo, me pagó taxis para ir y volver del curso. Me sentía un imán para la desgracia, una carga terrible que arrastraba a alguien tan bueno y generoso como ella hacia las tinieblas de mi pesadilla. El punto de inflexión final, el acto que finalmente puso fin a su acoso, llegó de la forma más inesperada y dramática. Silvia apareció en la tranquila calle donde vivía la señora Rosario. Yo no estaba. Estaba en clase. La señora Rosario, una mujer menuda y de más de 70 años, me contó luego lo sucedido, todavía visiblemente afectada. Silvia, según su relato, empezó a golpear la puña con los puños, gritando mi nombre y exigiendo que saliera. «Sal, ladrón. Sé que estás ahí. Eres un peligro», vociferaba. La señora Rosario, asustada pero con valor, abrió la puerta solo con la cadena puesta. «Tiene que irse, o llamo a la policía», dijo con una voz más firme de lo que se sentía. Fue entonces cuando Silvia se desplomó. Empezó a tener una crisis de histeria absoluta en el pequeño porche. Se puso a llorar y a reír al mismo tiempo, se agarraba de los mechones de su propio cabello y tiraba de ellos, y luego, de la forma más aterradora, empezó a golpearse la frente contra el marco de madera de la puña, una y otra vez, con fuerza. La señora Rosario dijo que el ruido era espantoso, y que vio una mancha de sangre aparecer en la madera blanca. Aterrorizada, cerró la puña de golpe y llamó al 112. Cuando la policía llegó, Silvia ya se había ido, pero había dejado su marca, la mancha de sangre en el marco y el recuerdo de su demencia grabado a fuego en la memoria de la anciana. Esta vez, la policía tomó declaraciones detalladas a la señora Rosario y a mí. Finalmente, lograron localizar y contactar a Silvia. No sé qué le dijeron exactamente en esa conversación, pero debió de ser la gota que colmó el vaso de su ya frágil cordura. Poco después de aquello,
La señorita Elena recibió una llamada. Era del servicio de psiquiatría de un hospital público. Silvia había sido ingresada de urgencia en la unidad de agudos. Aparentemente, tras la visita de la policía, había tenido un brote psicótico en un parque público. La encontraron desorientada, gritándole a los árboles como si fueran personas, y cuando unos agentes se acercaron para ayudarla, se volvió físicamente violenta, forcejeando y gritando. Al llevarla a comisaría, descubrieron cortes superficiales pero recientes en sus antebrazos, un patrón de autolesión que confirmaba sus profundos problemas. Los forenses determinaron que era un peligro inminente para sí misma y para los demás. La pesadilla, por fin, había sido contenida. Ahora, meses después de aquello, sigo viviendo con la señora Rosario, a la que ayudo cada vez más y con la que he forjado un vínculo de cariño y gratitud. Continúo con mi curso de informática. He aprendido a usar hojas de cálculo y a hacer presentaciones decentes. La señorita Elena insiste en que vea a un terapeuta para trabajar el trauma, el duelo y la ansiedad, y he empezado a ir, poco a poco. Es un proceso lento y doloroso, como desenterrar heridas mal cicatrizadas, pero es un comienzo necesario. La policía cerró el caso de acoso y coacciones, considerando que su ingreso psiquiátrico era la resolución más viable y que no representaba una amenaza inmediata. A veces, por las noches, todavía me despierto sobresaltado, creyendo estar en la calle, sintiendo el frío del banco de la estación en los huesos. Pero entonces, mis ojos se adaptan a la penumbra, veo las 4 paredes seguras de mi habitación, el armario con mi ropa limpia, y respiro hondo, recordándome a mí mismo que aquello pasó. No hubo una justicia poética, ni recuperé la casa de mi padre, ni Silvia se disculpó o fue encarcelada. Simplemente, su propia locura, su odio y su amargura la consumieron hasta dejarla fuera de combate, encerrada en su propia prisión mental. Aprendí, de la forma más dura posible, que a veces la vida no te devuelve lo que te quitó, que el felices para siempre es un cuento. A veces, sobrevivir y seguir adelante, reconstruyendo con paciencia y dolor los pedazos que quedan, es la única victoria real a la que puedes aspirar. Y por ahora, con un techo seguro sobre mi cabeza, una persona que me tiende la mano sin condiciones y la posibilidad, aunque sea pequeña, de un futuro mejor, esa victoria, silenciosa e imperfecta, me basta. Me basta para seguir intentándolo.